La vida es bella es una película italiana dirigida por Roberto Benigni, que combina elementos de comedia y drama para contar una historia conmovedora ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. La trama gira en torno a Guido, un hombre judío que llega a la ciudad italiana de Arezzo con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. Allí, se enamora de Dora, una encantadora maestra, y juntos forman una hermosa familia. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada cuando estalla la guerra y los nazis comienzan a perseguir a los judíos. Para proteger a su hijo de los horrores de la guerra, Guido utiliza su increíble imaginación y sentido del humor para crear un mundo ficticio donde el niño piensa que todo es un juego. A pesar de las difíciles circunstancias en un campo de concentración, Guido hace todo lo posible para que su hijo no pierda la esperanza y mantenga la creencia de que la vida es bella. La película muestra cómo Guido utiliza su ingenio y optimismo para proteger a su hijo del sufrimiento y el horror de la guerra, creando situaciones cómicas en medio de la tragedia. A través de su amor inquebrantable y su capacidad para encontrar la belleza en los momentos más oscuros, Guido logra mantener viva la esperanza y la alegría en un entorno desolador. La vida es bella es una historia emotiva y conmovedora que destaca el poder del amor y la imaginación para superar los momentos más difíciles. La película captura la esencia de la humanidad en tiempos de adversidad y nos recuerda la importancia de encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más desesperadas. A medida que la película avanza, la situación empeora para Guido y su familia, ya que son trasladados a un campo de concentración nazi. A pesar de las terribles condiciones y la constante amenaza de violencia, Guido sigue haciendo todo lo posible para mantener la ilusión de que están participando en un juego para proteger a su hijo. A través de su ingenio y humor, Guido logra distraer a su hijo de la realidad brutal que los rodea. Crea situaciones divertidas, inventa historias y utiliza su creatividad para mostrarle a su hijo que la vida sigue siendo hermosa, a pesar de las circunstancias terribles en las que se encuentran. El amor y la dedicación de Guido hacia su hijo son ejemplares. A pesar de enfrentarse a la crueldad y la deshumanización del campo de concentración, él se niega a dejar que la desesperanza se apodere de ellos. Su objetivo principal es proteger a su hijo y mantener viva la esperanza de un futuro mejor. La película culmina en un acto de sacrificio desgarrador, donde Guido da su vida para asegurar la supervivencia de su hijo. Su amor y su espíritu indomable trascienden incluso la muerte, dejando un legado de amor y resiliencia.